Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo conocer sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de donde se desprende que la participación, los supuestos para la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno, además de los estados de excepción. Vamos a conocer estos supuestos hoy en Tus Derechos, comentando acerca del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Las instituciones que tienen a cargo la defensa, la seguridad y el orden en nuestro país, pese a tener puntos de coincidencia como el salvaguardar la integridad de los peruanos, tienen per se diferencias por naturaleza. Mientras que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y la Marina de Guerra están entrenadas en operaciones y acciones militares en forma conjunta, equipadas de acuerdo a sus roles para defender al Perú y su soberanía de amenazas externas, además de velar por los intereses nacionales, la policía, por su parte, tiene por misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia, entre otros. Misiones y enfoques que, si bien coinciden, insisto, en la seguridad nacional, tienen perspectivas y formaciones distintas. Sin embargo, tras una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo único de la Ley 29548, diversos artículos del Decreto Legislativo 1094 y diversos artículos del Decreto Legislativo 1095, presentada además por 6.430 ciudadanos, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y que señala además en su artículo 4 la finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional, esto es, apoyar la labor de la Policía Nacional sin mediar ningún estado de excepción. El TC, en ese sentido, ratificó la validez constitucional del Decreto Legislativo 1095, que autorizó la intervención de estas, además de en los casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, en los demás casos constitucionalmente justificados, con la condición de que se entienda por dichos casos a situaciones que pongan en peligro la vida, integridad, salud o seguridad de toda o parte de la población. Esto es, cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su operatividad de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera. Escuchábamos el informe que siempre nos trae a contexto, nos pone en contexto el tema que estamos atendiendo hoy, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú, y es que en realidad el orden interno es un tema de la Policía Nacional y la defensa del territorio nacional es un tema de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido la Constitución tiene en los artículos que hemos referido en el informe muy estimado y claro el tema, ¿no es así, Felipe? Buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? Efectivamente, la Constitución se pone en una situación de normalidad, y en una situación de normalidad los derechos de las personas están claramente protegidos y defendidos y encuentran su cauce en los mecanismos regulares que conocemos, pero puede haber situaciones de excepción, y a eso te refieres cuando hace referencia a estos estados de excepción en el cual, por ejemplo, o los derechos se suspenden o inclusive estos pueden restringirse y funcionar una lógica en la que se necesita habilitar el ejercicio de derechos. ¿A qué me refiero? A ver. En el caso de una catástrofe, que nadie la quiera, un sismo, o en el caso de una grave perturbación del orden interno, por una algarada, por una marcha que ha degenerado en un ataque a las fuerzas tutelares de nuestro país o a un interés público, en esos casos el Estado peruano está llamado a suspender la normalidad y a decretar un estado de excepción, que en este caso específico se llama estado de emergencia. Y de eso escuchamos mucho
porque hay muchas partes del Perú, estoy pensando en el Braem, ¿no? En el Valle del Río N, Apurímac y Mantaro, que está decretado como estado de emergencia hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la singularidad de eso? Que allí algunos derechos, por ejemplo la libertad de reunión, la libertad o la inviolabilidad de domicilio, están suspendidos. Y en esos, el presidente de la República está autorizado para eventualmente permitir que las Fuerzas Armadas controlen el orden interno. De lo que se trata aquí, bueno, y para terminar de contar la historia, también hay los estados de sitio, pero esos ya están referidos a invasiones que podrían provenir de un país extranjero, etcétera, ¿no? Son los dos estados de excepción que hay, estado de emergencia y estado de sitio. Pero hay una situación que es sobre la que ha legislado el decreto legislativo 1095 y sobre el cual el tribunal se ha pronunciado, en el que en situaciones que no son estado de emergencia se faculta a las Fuerzas Armadas a contribuir con la policía en el restablecimiento del orden interno. De eso es que trata este pronunciamiento también del tribunal. Bueno, lo vamos a ampliar en este programa, nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para hablar del tema con el doctor Juan Velid Granda, el internacionalista, para que nos comente un poco sus impresiones respecto del tema regional. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más en Tus Derechos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando acerca del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú. Y es que se puede dar, pero claro, en casos muy específicos que ha dejado ya determinados el Tribunal Constitucional. Y para que nos comente de ellos, nos acompaña esta mañana el doctor Juan Velid Granda, bueno, que no necesita mayor presentación, ¿no? El internacionalista Velid Granda. Doctor Velid, buenos días, gracias por estar en Tus Derechos con nosotros esta mañana. Y bueno, hay... Muchas gracias por la invitación, Rocío. Por favor. Y muy feliz de estar con ustedes. Bueno, a ver, conversemos, porque, resulta que ya están los estados de excepción especificados, ¿no?, en la Constitución, que permiten, pues, digamos, tener el tema más que claro, pero... ¿Cuándo fuera de estos las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional? Bueno, yo lo que creo es que en el estado de excepción, que está en el artículo 137 de la Constitución, lo tipifica muy claramente. Y tú me vas a permitir que haga ligeramente aquí una acepción al respecto. Dice: el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y luego agrega: en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad. Y agrega en el párrafo final: el plazo de estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. Es decir, lo ha marcado aquí en casos, por ejemplo, de catástrofes, en caso de que el Estado no tenga suficiente capacidad de controlar el orden interno, las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional que les permite que ellos asuman el orden interno, no solo en todo el territorio del país, sino en los lugares puntuales donde es afectada lo que se llama aquí la vida de sociedad. Nosotros tenemos una vida de sociedad, una vida de civilización, una vida alturada de convivencia humana. Si existe un factor interno o externo que afecte a este mecanismo y a este recurso de vida, las Fuerzas Armadas tienen la potestad de intervenir. Por cierto, que también la intervención de las Fuerzas Armadas generan y provocan algunas inquietudes. En primer lugar, en los lugares donde están ubicadas las Fuerzas Armadas y ellos tienen el control interno del país o de la región, algunos derechos se relativizan. Se puede detener a una persona, se puede ingresar a su domicilio, se puede también
interrogarlos por más del tiempo que permite el derecho penal a un civil, etcétera. Pero tiene también como consecuencia que el país es percibido, lo que podemos llamar en el contexto internacional, de una manera un poco difícil. Es decir, este país está pasando circunstancias que dificultan la inversión, que también se aleja el turismo, que también algunas empresas se abstienen de invertir, que aún internamente la misma población se desplaza a otros sitios porque los comercios que están en ejecución o en acción en esa área territorial, te digo, los restaurantes, te digo, las discotecas, te digo, los bares, cierran a una hora determinada. Claro, porque si aún viniendo a poner estabilidad en una situación de crisis, se percibe esto, de hecho, fuera como de inestabilidad, ¿no? Exactamente. Y existe, Rocío, un tema que podría parecer un tema ya mucho más profundo, evidentemente lo es, pero que además tiene una lectura también desde lejos. A ver. Lo que se llama el ethos. El ethos es la esencia de una profesión. Es decir, ustedes, los periodistas, tienen un ethos que los lleva a investigar, a buscar, a hurgar, para sacar a la luz lo que digamos es la verdad. Es decir, existe un ethos médico que lo lleva al médico a tener un espíritu solidario. Hay un ethos policial y hay un ethos militar. Un ethos policial que también al policía lo lleva y lo empuja a que él sea un defensor de la justicia, que sea un defensor de la convivencia humana, que sea un defensor de la vida civilizada. Ese ethos no siempre es compartido con el ethos militar. El ethos militar tiene una dimensión particular y singular porque su objetivo es la defensa de los intereses de la nación, como conjunto, como patria, sin olvidar que la palabra patria viene de padre. Es decir, ese es el principal impulso del militar, defender el territorio, defender los valores del país. ¿Pero podrían encontrar coincidencias entre ambos ethos? Yo creo que en situaciones como la que estamos viviendo, no solamente en el Perú, en el mundo, hay una suerte de variante y de cambio de ethos, porque nosotros también vemos que la policía, no solo del Perú, sino de cualquier parte del mundo, utiliza, por ejemplo, te digo, uniformes camuflados que no tendría por qué utilizarlo, porque este es el vestido de las Fuerzas Armadas para confundirse con la naturaleza, que no es la misión de la policía. La policía utiliza ahora armas de grueso calibre, la policía utiliza ahora helicópteros, aviones, y por otro lado, los militares están ellos combatiendo al narcotráfico, que es una tarea estrictamente policial. Los militares, te digo, del mundo, no me refiero al Perú, no me refiero a América Latina, están hoy día combatiendo a los delincuentes, a las mafias del mundo, y hay una suerte de tergiversación del ethos donde se dice se están militarizando los policías y se están policializando los militares. Este es un contexto internacional que creo que en el Perú ha llegado el momento en que se aplique. Bueno, muchísimas gracias, doctor Velita. Aquí lo hemos escuchado todos muy atentos. Le agradecemos nuevamente su presencia en Tus Derechos. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos rapidito para seguir comentando el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú. Pausa y regresamos.
Continuamos con el programa Tus Derechos y hoy tenemos la grata noticia que nos acompaña el doctor Enrique Obando. Él es experto en seguridad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Estamos comentando una sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional en general, sobre la justicia penal militar, y uno de los extremos que ha llamado la atención y sobre el cual se está haciendo este programa, es sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional cuando esta última se ha visto sobrepasada en su capacidad de control de orden interno. ¿Esta situación es normal, es excepcional? ¿Cómo la califica? Bueno, normal no puede ser porque la razón de ser de la Fuerza Armada no es esa, ¿no? O sea, la razón de ser de la Fuerza Armada es, para decirlo claro, la guerra externa. Y los soldados están preparados para ello, o sea, no están muy preparados para hacer labor de policía. Y lo normal sería que la policía esté en condiciones pues de solucionar todos los problemas que se presenten en el tema de orden interno, pero como lamentablemente pues no es la situación, entonces es necesario tomar las previdencias para asegurarnos de que la Fuerza Armada pueda apoyar en determinados casos a la policía. Nada nuevo, o sea, en el tema de narcotráfico ha ocurrido, en el tema de subversión ha ocurrido, y ahora se está planteando pues que se haga sin necesidad de declaración de estado de emergencia, ¿no? Porque el estado de emergencia tiene su trámite más o menos largo, y a veces puede darse una situación inmediata que se requiere la intervención. La policía no está en condiciones, entra a la Fuerza Armada, pero resulta que no está facultada para hacerla. O sea que eso me parece que es un paso positivo. Y dentro de esas causales que permitirían la participación de las Fuerzas Armadas, adicionalmente a las que usted ha mencionado, ¿no? Subversión, tráfico ilícito de drogas, se ha hecho mucha referencia a la protección de instalaciones estratégicas que permiten el funcionamiento del país. Estoy pensando en una represa, en un puerto, en un aeropuerto, que eventualmente pueda ser invadido por un grupo de personas, y respecto a estas la policía no puede darse abasto y recurre a las Fuerzas Armadas. En esto sí quizá es algo relativamente nuevo en cuanto a la responsabilidad que le asignan a las Fuerzas Armadas de poder apoyar a la Policía Nacional. Bueno, es nuevo efectivamente, pero es absolutamente necesario. O sea, yo creo que estas instalaciones estratégicas deben tener claramente protección, y si no hay la posibilidad de que la policía lo pueda hacer, entonces tendrá que asumir el tema la Fuerza Armada. Claro, y dentro de estas instalaciones estratégicas también están aquellas vinculadas a servicios públicos esenciales, ¿no? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de seguridad que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a que los servicios públicos esenciales se mantengan, ¿no? Estoy pensando en luz, agua, desagüe, etcétera. Uno dice, tiene que ver las Fuerzas Armadas, cuya misión es defender la soberanía territorial, con la defensa de estos menesteres, de estos temas. Bueno, claro que sí, o sea, es imprescindible que el país funcione. Y evidentemente si no vamos a tener agua, si no vamos a tener electricidad, si no vamos a poder comunicarnos, entonces el país no va a funcionar. Y eso tiene un costo, y es un costo pues altísimo, ¿no? O sea, es un costo en el tema de la producción, es un costo en el PBI del país, pero es un costo también de político, del malestar de la población, cuando resulta que no está recibiendo los servicios que requiere. Y si hay algún grupo hostil, vamos a llamarlo, que ocupa una de estas instalaciones, y ocurrido, o sea, claro, no es que la historia del Perú, claro, no es que lo estemos inventando ni poniéndonos en la hipótesis de ha ocurrido. Entonces es necesario pues sencillamente encontrar una solución. Claro, y siempre teniendo en cuenta que la policía no ha podido satisfacer en todo caso esta exigencia, ¿no? Y por eso se tiene que recurrir a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero ahí hay un tema importante, o sea, la policía está preparada para tratar con la población, o sea, es entrenada para ello. La Fuerza Armada no. La Fuerza Armada no está para tratar con la población, está para tratar con el enemigo. Y hay que tener cuidado en el uso de las Fuerzas Armadas, porque cuando se llama a la Fuerza Armada para cumplir una misión,
es esperable que la Fuerza Armada use algo más de fuerza del que hubiera utilizado la policía. Claro, es un nivel de entrenamiento distinto a un estado normal, ¿no? Estamos hablando de un estado más bien de excepción en el que las Fuerzas Armadas recurren a la fuerza, valga la redundancia, ¿no? Así es. Y otra de las causales que ha suscitado un debate interesante entre la comunidad académica en general es que se habilita la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, insisto, en los casos considerados constitucionalmente justificados, ¿no? Y esta fórmula de redacción ha motivado que mucha gente considere que es una fórmula un tanto indeterminada, un tanto vaga, que podría posibilitar la intervención de manera arbitraria en las Fuerzas Armadas, porque podrían decir, ante un simple bloqueo de carreteras, o no tan simple, motivar la participación de las Fuerzas Armadas, lo que les parecería quizá un exceso, porque dirían en ese caso que solo participe la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, el tribunal ha declarado que esa fórmula de reacción de casos constitucionalmente justificados es admisible constitucionalmente y por lo tanto conserva esta opción. ¿Esto contribuye dentro de una perspectiva académica a la defensa del Estado de Derecho? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el tribunal ha hecho un buen trabajo. O sea, hubo un intento de declaración de inconstitucionalidad de 3 decretos legislativos, y esto es pues 2011, y ha habido un trabajo bastante bueno, me parece, y bastante puntual, porque estamos hablando pues de docenas de artículos. Sí. Entonces el tribunal ha dicho muy claramente, por ejemplo, cuáles son constitucionales y cuáles no. Y hay una serie de temas que han sido distinguidos por delitos de función, por ejemplo, ¿no? Entonces, rebelión militar policial no es pues un delito de función. Y hay una serie de otros, como por ejemplo devastación, o sea, destrucción de un poblado, por decir, tampoco es un delito de función. El saqueo tampoco es un delito de función. La confiscación arbitraria tampoco es un delito de función. Y hay una larga lista, ¿no? Confiscación por omisión de formalidades, exacción, o sea, obligar a entregar un bien, contribuciones ilegales, todo eso son delitos comunes. Claro, no de función, no militares propiamente. Pero lo bueno es que ha salvado los que sí son delitos de función. Como por ejemplo. Bueno, como por ejemplo el motín, que es una cosa interna militar, como la negativa a impedir un motín, como la falsa alarma, por ejemplo, como métodos prohibidos en las hostilidades, y cosas de esa naturaleza, delitos contra operaciones humanitarias, utilización indebida de signos protectores, el de la Cruz Roja, por decir sin ser yo de la Cruz Roja. Claro, y apropiándome de un símbolo. Claro, exceso en el ejercicio del mando, exceso en el mando en agravio de un subordinado, confiscación falsa sobre asuntos de servicio, certificación falsa, perdón, sobre asuntos de servicio. Todos esos sí son delitos de función. Entonces, ha distinguido y me parece muy bueno el trabajo que ha hecho. Y luego el 1095, porque esto es el 1094, el 1095 está prácticamente salvado en su totalidad, ¿no? O sea, la finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas, la determinación del marco jurídico aplicable, donde se dice pues que rige el derecho internacional humanitario. Claro. Muy bien, le agradecemos mucho al doctor Obando por haber contribuido a desmenuzar esta sentencia importante, trascendente, que ha motivado puntos de vista distintos sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en situaciones distintas a los estados de emergencia. Volvemos con las frases del programa. En caso de que el Estado no tenga suficiente capacidad de controlar el orden interno, las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional que les permite asumir el orden interno. Si existe un factor interno o externo que afecte a este mecanismo o recurso de vida, las Fuerzas Armadas tienen la potestad de intervenir. Muy bien, esas eran las impresiones o en todo caso las opiniones, ¿no?, de los invitados de nuestro programa, pero lo cierto es que, Felipe, esta sentencia del TC, del Tribunal Constitucional,
especifica muy bien los casos en que fuera de los estados de excepción las Fuerzas Armadas pueden apoyar en el orden interno o en todo caso la Policía Nacional, ¿no? Así es, especifica que puede apoyar cuando hay desborde, cuando la policía se ve sobrepasada en su capacidad para controlar el orden interno por terrorismo, por tráfico ilícito de drogas. Recuerden que hay un artículo, el 8 de la Constitución, que dice que el Estado ataca frontalmente este flagelo. Cuando se trata de proteger instalaciones estratégicas vitales para el funcionamiento del país y para la prestación de servicios públicos esenciales. Fíjese qué importante, ¿no? Imagínese mañana más tarde que alguien ingrese a una provisión que da gasolina a todo el Perú y se interrumpe. Se paraliza, ajá. Entonces, en esos casos, que estamos hablando de casos extremos, es que el tribunal ha entendido que es constitucional que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional y ha introducido un cuarto supuesto, que es los casos constitucionalmente justificados, que ciertamente es una ventana que podría parecer un poco amplia, pero el tribunal se ha encargado de precisarla y ha dicho que esos casos serán constitucionalmente justificados en la medida que sean casos extremos y que afecten a la vida, a la integridad, a la salud o a la seguridad de la población. Entonces, con eso estamos evitando también que se dé patente de corso para un estado básicamente de excepción en el que se permita el uso de las Fuerzas Armadas cuando no compete. Las Fuerzas Armadas deben apoyar al Estado de Derecho cuando el Estado de Derecho busca que lo defienda. En todo caso, no hay lugar a otras interpretaciones, sino a las que ha mencionado en específico esta sentencia del TC. Muy bien, bueno, y con eso llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que cualquier comentario o sugerencia que usted estime pueda ser tema de Tus Derechos nos lo va a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver.